Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Días, profe. Bueno, el día de hoy, bienvenidos, primero que todo, a la sesión del día de hoy de Física 3. El día de hoy vamos a analizar otro espectro continuo, así como el espectro continuo de rayos X, que tenía un par de características importantes, como lo eran una longitud de onda mínima a la que se podía acceder y unos picos. Resultó que la longitud de onda mínima no se podía explicar desde el punto de vista clásico, debido a que la intensidad era lo que daba o se pensaba que daba la energía, pero realmente es la energía del electrón entrante la que dice cuál es la máxima energía, y la energía está relacionada no con la intensidad, sino con la frecuencia del fotón saliente. También vimos que que el espectro tiene como dos partes: una parte continua, que era esperar por la radiación de frenado, y la otra unos picos que dependían del material. ¿De acuerdo? Entonces, allí quedó como la duda. Eso no se puede explicar clásicamente de por qué diferentes materiales dan diferentes picos. El día de hoy entonces vamos a analizar otro espectro que es ante todo en el visible, que se llama la radiación de cuerpo negro, en la que al intentar explicarla se generó lo que se conoce hoy en día como la catástrofe ultravioleta, y que únicamente bajo la inserción de una idea también revolucionaria pudo haber explicaciones, y que de hecho esa fue la idea que dio pie a la invención de el fotón. ¿Listo? Iniciemos. Buenos días, Valentina. Bueno, resulta que hace muchos años, de hecho de hace 2 siglos, se conocía un objeto ideal que se llama el cuerpo negro. El cuerpo negro es un objeto ideal que tiene la siguiente propiedad. Él es capaz de absorber toda la radiación que le llega. Toda la radiación es capaz de absorberla. ¿Sí? Pero esa energía que absorbe de manera de radiación es también capaz de emitirla. De manera que el flujo neto de energía es cero. Y además emite en todas las longitudes de onda. El flujo neto de energía es cero. ¿Listo? Esas son las características de un objeto al que se le llamó cuerpo negro. ¿Por qué negro? Negro por este hecho. Por el hecho de que absorbe toda la radiación.
¿sí? Como absorbe toda la radiación, entonces se ve negro. Imaginen ustedes aquí una cierta superficie o un cierto objeto. A este objeto le puede llegar radiación. Y la radiación le puede llegar de varios colores. ¿Mm? Ahí están diferentes rayos llegando a un objeto. ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, rojo, tenemos, por ejemplo, verde, tenemos, por ejemplo, azul. Si ese objeto lo que hace es reflejar el color rojo, mientras que absorbe el azul y el verde, lo que nosotros vemos es una superficie roja. Si refleja todos los colores, entonces la vemos blanca. Así como un rayo blanco, ya sabemos que está conformado por rayos de muchos colores, que fue el experimento de Newton cuando tomó un rayo del sol y a través de un prisma triangular y salió el espectro que nosotros a veces llamamos como el arco iris. Entonces, cuando un objeto absorbe, en este caso la azul, la verde, pero refleja la roja, pues nosotros al mirar en ese objeto nos está llegando radiación color rojo y lo vemos rojo. Si refleja todo, entonces se ve blanco. Si por ejemplo acá tenemos el objeto y él refleja todos los colores que le llegan, ¿sí? Entonces sí, que si le llega rojo, refleja rojo, que si le llega azul, refleja azul, y si le llega verde, refleja verde. Entonces nosotros vemos una superficie blanca. Aquí vemos rojo. Aquí vemos blanco. Sin embargo, si a un objeto que le incide la radiación electromagnética, la absorbe toda, entonces nosotros lo vamos a ver de color negro. Ujú. Y es por esa razón ustedes pueden hacer el siguiente experimento. Un día de esos que hacen mucho sol, ustedes van y tocan la superficie de un carro. Si el carro es negro, ustedes van a ver que está muy, muy, muy caliente, porque está absorbiendo toda la radiación. Mientras que si el carro es blanco, ustedes lo van a sentir no tan caliente. ¿Mm? De hecho, ustedes pueden hacer otro experimento. Ustedes pueden ir caminando en un día soleado al lado de una pared blanca y van a sentir cómo esa pared radia. Claro, porque está reflejando toda la luz, ¿sí? Entonces, este objeto que está aquí, este cuerpo negro, absorbe. Digamos que el proceso es que él absorbe, se calienta y luego emite. No refleja. Aquí no está reflejando, por eso tengo de dos colores diferentes. Él absorbe todas las longitudes de onda y luego emite. Si él se calienta y emite según la forma en la que emite un cuerpo incandescente.
¿De acuerdo? Mientras que estos cuerpos estamos aquí diciendo que reflejan, ¿cierto? Este emite. Y de hecho casi todos los cuerpos o muchos cuerpos se comportan en ese sentido como un cuerpo negro. Esta radiación que incide sobre este objeto negro, este objeto se calienta y luego emite otro tipo de radiación que nosotros llamamos infrarrojo. Quizás no de la manera ideal en la que la hace este objeto, porque pueden haber unas líneas espectrales particulares, de eso hablaremos luego. Pero esa es la idea. O sea, se llama cuerpo negro porque absorbe toda la radiación, se calienta, ¿cierto? A través de esa energía y luego la emite según la temperatura que logre el objeto. Eso es un cuerpo negro. Mientras que estos cuerpos aquí son diferentes porque ellos reflejan la luz. El negro la absorbe toda. ¿Listo? Esa es la idea. Bien. Era conocido entonces la forma particular que debía tener la radiación emitida por un cuerpo negro. Y vamos a hacer acá un dibujito. Entonces la radiación, la forma era más o menos así. Entonces vamos acá a colocar, por ejemplo, la longitud de onda. Y aquí vamos a colocar la intensidad, ¿sí? Pero no la intensidad total, sino una nueva variable que vamos a llamar emitancia. ¿Sí? Esta I, que depende de lambda, la vamos a llamar emitancia espectral. ¿De acuerdo? Y la emitancia espectral viene dándonos información como cuál es la intensidad de la luz, pero que se emite, y la intensidad quiere decir potencia, pero por cada longitud de onda. ¿Mm? Entonces, esta es como la potencia por unidad de área, pero por cada longitud de onda. Y nosotros tenemos que la forma de esta curva es una forma relativamente característica en la que no voy a colocar unidades porque se puede reescalar siempre. Es más o menos así. ¿Mm? Donde siempre hay un punto acá que es la temperatura, que depende de la temperatura y es la longitud de onda donde está el máximo, ¿cierto? Y esta longitud de onda en el que se presenta el máximo depende de la temperatura. Esto que estamos hablando el día de hoy, de hecho, es muy importante y ya aparece en la vida cotidiana. ¿Mm? Ustedes quizás han visto las nuevas bombillas. Hay tres tipos de bombillas nuevas eficientes, ¿cierto? Entonces ustedes tienen una bombilla eficiente. Cuando ustedes tienen una bombilla eficiente, ustedes pueden ver que hay tres. Una que se llama blanco, una que se llama de luz fría y hay otra que se llama de luz cálida. La emitancia espectral de la luz de las bombillas eficientes que se llaman blanco generalmente es muy plana. Es así. Esta es la emitancia espectral de esas cosas. Y acá está lambda. Si ustedes tienen la oportunidad, en general procuren no usar
de estas que dicen simplemente blanco. ¿Mm? Estas que dicen blanco tienen un espectro plano y en general eso suele estresar la mente. Si usan luz fría, que nosotros lo llamamos luz fría porque se ve más blanca, es cuando la temperatura es mayor, temperaturas grandes. Ustedes van a ver en la cajita del bombillo, dice, esto es emisión como de 6000 grados y se ve más o menos blanca la luz, pero va a seguir este espectro, no uno plano. Y la luz cálida son temperaturas bajas. Eso es curioso, pero es así. ¿Por qué? Cuando las temperaturas son bajas, entonces la longitud de onda máxima es menor y se ve algo así. ¿Mm? Esto es una temperatura. Digamos, esta es una temperatura dada. Esta es una temperatura mayor a la negra, ¿cierto? Entonces, esta es la de esta luz que llaman cálida. Y las frías están un poquito más corridas hacia la izquierda. Algo así. Y esta temperatura 2 es mayor que nuestra temperatura de muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos una luz cálida, tenemos unas longitudes de onda más grandes. Eso quiere decir que hay mayor contribución de colores como el amarillo, el rojo y el naranja. Estas son las luces que se ven amarillas. Esta es con T2. Esas son unas luces que se ven como amarillentas. Mientras que la luz fría, y se llama fría porque si ustedes se dan cuenta está un poquito más corrida hacia longitudes de onda más pequeñas. Eso quiere decir que hay mayor componente de morado, de azul, de verde. Entonces se ve más blanca. Esta es T2. Y por esas componentes, como tiene componentes de los colores que nosotros llamamos fríos, entonces por eso se llama luz fría. Pero realmente es de una temperatura mayor. Ustedes pueden ver, ahí hay los bombillos que vienen con luz cálida o luz fría, dicen cuál es la temperatura, ¿sí? Pero no es la temperatura la que se ponen ellos, pero es el espectro que generan. Entonces ellos generan un espectro como el de un cuerpo a una cierta temperatura. ¿Mm? Estas dos, estos dos tipos de bombilla, como tienen el espectro de radiación como de un sol de diferentes temperaturas, son muy cómodas para la persona, se siente más agradable. Estas que dicen luz blanca, aunque sí son eficientes, tienen un espectro plano y el cerebro lo detecta y siente estrés bajo estas condiciones a largo plazo. Entonces, mi consejo, compren bombillas que digan luz fría o luz cálida. Si la quieren blanca, la que dice fría. Si la quieren un poquitico más amarilla, que es en ambientes más relajados, no donde vayan a estudiar, entonces pongan la luz cálida, ¿listo? Entonces, eso hace referencia a esto. Entonces, hoy en día, esto aparece y esto se conocía desde antes de 1900. Sin embargo, ellos no sabían cómo explicar esto. ¿Cómo trataron de explicar en la antigüedad la presencia de eso? Bueno, pues primero ellos sabían que tenían que tener lo siguiente. Cuando yo realizo la integral de todo esto, entonces la integral, y esa va a ser la intensidad, va a ser la suma de las pequeñas intensidades por longitud de onda. Y esto va desde una longitud de onda cero hasta el infinito de I lambda y de lambda,
Es decir, si yo sumo las intensidades, que son estas emitancias espectrales para todas las longitudes de onda, me va a dar como la intensidad total. Y lo que se conocía es que esta intensidad total era proporcional, y vamos a colocar acá una constante de proporcionalidad, por la temperatura a la cuarta potencia. Noten que la temperatura me caracteriza casi que de manera única esta función de acá. Para cada temperatura hay un máximo, y para cada temperatura hay también una intensidad total de radiación. Y esa intensidad total de radiación, que es la suma de todas las emitancias espectrales, viene como la temperatura a la que se caracteriza eso a la cuarta potencia. ¿Mm? Eso se conocía. Sin embargo, no estaba claro cómo funcionaba, y ellos alrededor de finales del siglo XIX estaban tratando de explicar ese tipo de efectos que se veían allí. Esto que aparece acá, que la intensidad total es igual a la cuarta potencia de la temperatura, se conoce como la ley de Stefan-Boltzmann. ¿Listo? Para un cuerpo negro. Entonces, la intensidad total de la radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura a la cual se encuentra ese cuerpo negro. ¿Mm? Recuerden, hoy en día los, los bombillos ya no son bombillos incandescentes. ¿Mm? Antiguamente esos bombillos que funcionaban con un hilito, pues ese hilito que tenían allí se ponía incandescente y se ponía a una cierta temperatura. Los de menor potencia, recuerden que esta intensidad es potencia por unidad de área, entonces los de menor potencia era porque lograban una temperatura más baja, por eso se veían amarillos. Los de mayor potencia, 200 vatios, por ejemplo, pues el filamento lograba una temperatura mayor, por eso esa luz se veía más blanca, ¿de acuerdo? Hoy en día las bombillas eficientes no trabajan con ese tipo de tecnología en el que hay un hilo incandescente en una bomba de vacío. No, no, no. Hoy en día lo que hay son LEDs, diodos, emisores de luz, que simulan estos espectros, ¿de acuerdo? Es un poquito diferente. Por eso ellos son eficientes, porque no se van calentando ningún material. Es decir, la eficiencia está en que no hay emisión en el infrarrojo, sino únicamente en el espectro visible que se necesita, y quizás un poquito ultravioleta. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro lo que hemos venido hablando? Pero creo que se está hablando ahí sobre la radiación del cuerpo negro y la relación que hay entre la temperatura y la longitud de onda, ¿sí, profe? Esta es la relación que hay, sí, entre la temperatura y sí, la longitud de onda. Eso está expresado acá, sí. Entonces resulta que a finales del siglo XIX, un señor inglés de nombre Lord Rayleigh trató de explicar qué es lo que está sucediendo con el cuerpo negro. Entonces, él dijo, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Un minuto. Entonces, bueno, después de la pausa, bueno, del cambio, voy a dar lo que hizo Lord Rayleigh.